Ángulos de referencia. El calcular razones y funciones trigonométricas de cualquier ángulo es posible mediante la implementación de los ángulos de referencia y sus coordenadas en el plano cartesiano. Pero, ¿qué son los ángulos de referencia? Recuerda que los ángulos en posición normal son aquellos que su lado inicial se encuentra posicionado en el lado positivo del eje X y su vértice coincide con el origen del plano cartesiano. Un ángulo de referencia es un ángulo agudo positivo, formado por el lado terminal de un ángulo en posición normal y el eje X. Estos ángulos de referencia se pueden encontrar en cualquier cuadrante del plano cartesiano y se puede asociar para todo ángulo en posición normal un ángulo de referencia. ¿Existirá una manera de encontrar los ángulos de referencia a partir de los ángulos en posición normal? Para los ángulos en posición normal en el cuadrante 1, sus medidas pueden variar de 0 a 90 grados. Para estos casos, el ángulo de referencia es igual al ángulo en posición normal. En el cuadrante 2, la medida de los ángulos en posición normal van de los 90 grados a los 180. Entonces, podemos obtener la medida del ángulo de referencia restando a 180 el valor del ángulo en posición normal. Los ángulos en posición normal que van de 180 grados a 270 grados, su lado terminal se encuentra en el cuadrante 3 y su ángulo de referencia lo podemos obtener restando 180 a la medida del ángulo en posición normal. El ángulo de referencia de los ángulos de 270 grados a 360 grados en posición normal, es decir, los que se encuentran en el cuadrante 4, se obtienen restando el valor del ángulo en posición normal a 360 grados. Por último, pero no menos importantes, los ángulos mayores a 360 grados o negativos en posición normal. Para calcular su ángulo de referencia hay que obtener su ángulo coterminal entre 0 y 360 grados. Y después utilizar la regla que corresponda a esa medida. Por el momento solo hemos visto qué son los ángulos de referencia y cómo obtenerlos, pero conforme aumente nuestro conocimiento y mejoremos nuestro dominio sobre el tema, aprenderemos y comprenderemos mejor su relación con las funciones trigonométricas.